Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Pues bien, vamos a actualizar lo que pasó. Entonces, esta pajarita me estaba poniendo en el alpice. Por más que traté de cambiarle la charolita, ahora sí que con el nido se lo puse aquí, se lo puse en el fondo, se lo puse hasta el final y nada, no quiso, ¿no? Entonces, terminé por ahora sí que adaptarle el botecito quitándole la semilla, porque a veces las hembras cuando les quitas ahora sí que la semilla y les pones el material, pues ahí terminan incubando, ¿no? En este caso la canaria no quiso meterse. Entonces, ¿qué pasó con sus huevos? Yo se los volví a poner a la hembra de acá. Van a decir, ah, ya la tienes bien aprovechada, pero realmente no, porque yo quité, ahora sí que permítanme, quité sus huevos de esa canaria. Estos de aquí son los huevos que no son fértiles. Entonces, por lo tanto, la canaria tiene 2 de la roja y 3 del ágata, que sería esa. ¿Vale? De esa forma yo me voy a dar cuenta si los huevos que puso esta canaria son de celo, también como los demás, o si son fértiles. Entonces a esta canaria yo le voy a dar unos días más, voy a dejar que incuben y yo ahí voy a salir de dudas si son fértiles. En caso de que no sean fértiles, amigos, si pueden ver, miren, ya estuve quitando machos, la hembra ya también la quité. Acá tengo una parejita que esta quiero probar el macho. Entonces son pruebas que se van haciendo, amigos, así ustedes van a saber si realmente sus machos están listos, porque puede ser que los huevos de esta canaria sean fértiles. Entonces como tal esa pareja ya la dejo formada. En caso de que no sean, pues retiro la hembra, la llevo a voladero y dejo al macho solo. Ahorita yo estoy vitaminando, amigos, porque por ahí me están preguntando que qué hacer para que los machos se encelen. Bien, se pueden hacer varias cosas, pero entre de lo que más les va a funcionar, amigos, es vitaminar y dar más horas de luz. ¿A qué me refiero con más horas de luz? A que nosotros en el aviario tenemos que poner un foco, ¿vale? Pero este foco lo vamos a prender no en las noches. Bueno, depende. Si ustedes tienen puro macho en sus jaulas, que debería de ser así, porque se tiene que separar a los machos para que agarren celo más rápido, ¿vale? Entonces, suponiendo que ustedes tienen puro macho, lo que van a hacer es que al final del día, cuando ya el sol se meta y ya empiece a oscurecer, van a prender el foco 2 o 3 horas más, ¿vale? Los machos tienen que recibir de luz más o menos unas, lo normal son entre 12 y 13 horas de luz, ¿vale? De esta manera ustedes van a hacer que el macho, como es más largo el día, agarre un poquito más de celo. Otra cosa que deben hacer, amigos, es administrar vitamina. ¿Cómo vamos a hacer esto? Va a ser en un periodo de 3 semanas. Si bien aquí yo tengo, miren, tengo el agua vitaminada. Ahorita no se ve porque pues el trastecito es morado, ¿no? Pero el agua está vitaminada. ¿Con qué la vitamino? Yo uso Vitafort. En este caso voy a usar Vitafort A. ¿Por qué uso el A, amigos? Permítanme, déjenme lo saco para explicarles. Miren, si pueden ver, déjenme enfocar un poquito más. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Entonces, si pueden ver, la vitamina D3, esa también les ayuda para el celo. La vitamina E también les ayuda. Entonces, vamos a medicar 3 semanas. No a medicar, a vitaminar 3 semanas, amigos. Pero una semana va a ser vitamina. Diario se le tiene que cambiar el agua, ¿vale?
diario se le cambia. Entonces yo en este caso, como les pongo agua 2 veces al día, pues en la mañana ahorita subo, les pongo vitamina, en la tarde ya por eso de las 3 vuelvo a subir, les vuelvo a cambiar el agua. ¿Por qué hago esto? Porque los canarios se bañan, entonces usan, en este caso yo como uso estas charolas, usan también el agua como para bañarse, ¿no? Y de esta manera se ensucia el agua. Entonces yo tengo que estarla cambiando. Amigos, recuerden mantener la limpieza en su aviario. Yo me toca hacer limpieza, así que vamos a ver, vamos a limpiar todo. Es lo que más lleva trabajo, estar limpiando. Pero de esta manera, amigos, es como ustedes van a lograr que los machos se encelen. Miren, si pueden ver al Gloucester, cuando está solo, brinca y brinca. Eso es síntoma de celos, ¿no? Miren, acá tengo el otro macho, también brinca. Entonces, ¿cómo van a saber que el canario ya está listo? Porque se la va a pasar brincando y brincando y va a estar cantando, ¿no? Miren, abajo también el rojo también anda brincando. Entonces, de esta manera ustedes van a ir probando sus parejas. Yo acá tengo otra que espero y el macho ya esté listo y esa ya no la mueva. Espero que esta tenga huevos fértiles y ya tampoco la mueva. Así ya tendría 2 parejas formadas, ¿vale? Entonces, otra manera de aumentar el celo, aparte de la vitamina, es la ortiga, amigos. La ortiga la pueden comprar ahora sí que ya seca o molida, ¿no? La venden en centros naturistas. Tienen que comprar ortiga ya seca molida. Si la pueden moler ustedes, adelante. ¿Y cómo se va a administrar? La ortiga se va a administrar en la pasta de cría, amigos. Aquí, si yo tuviera ortiga, porque no tengo ahorita, pero le puedo poner, ahora sí que espolvorear la pasta, revuelvo, es cuscús con pasta de cría. Entonces yo se la voy a dar a las aves todos los días, en un periodo igual hasta que nosotros veamos que los machos ya están muy encelados. También no exageren, porque si un macho se les pasa de celo, va a estar levantando a la hembra del nido para poder pisarla, y eso es malo, amigos, porque no va a dejar que la hembra esté bien en su postura, ¿vale? De esta manera se administra la ortiga. Otra forma de administrar la ortiga, amigos, es con infusión. La infusión, vas a tomar las ramitas de ortiga, las vas a poner ahora sí que en una olla o lo que tengas, un pocillo, y lo vas a poner a la estufa como si hicieras un té, ¿no? Entonces, ese concentrado nosotros lo vamos a dejar que se enfríe y se lo vamos a poner a las aves como agua de tiempo. Se le pone en el bebedero y también se cambia diario. Diario se tiene que cambiar el agua. Esas maneras son las que se usan para encelar un macho. Venden vitaminas también, que son ahora sí que la vitamina AD3E, que esa vitamina también le sirve mucho a los machos. Yo la he usado, es de Tabernil, es muy buena, también me ayuda, pero hace tiempo que dejé de darles ahora sí que vitaminas, ¿no? Yo los encelo a la manera natural, también para no forzar al ave. Ellas solitas van agarrando celo, como lo comenté, las horas de luz. Y separar a los machos, ayuda mucho separar a los machos, porque un macho que está separado, este macho puede escuchar al Gloucester cantar, entonces eso va estimulando que el canario aumente su celo. En cambio, si yo lo tengo con la hembra, este macho ahorita que tiene hembra no canta, ¿vale? Por lo tanto, escucha a los demás, pero rara vez llega a cantar, y cantan más si están solos. Esas son las formas que se encela ahora sí que un macho. La más acertada en todo lo que dije, amigos, son las horas de luz. Entre más dura el día, los canarios entran más rápido
en celo. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta, amigos, es que su canario no esté en muda, porque si está mudando, por más que le den, por más que le hagan, no va a entrar en celo, ¿vale? Esa hay que tenerla muy claro. El canario debe de haber terminado de mudar, ya no debe de haber pluma en la jaula. Ustedes cuando van a alimentarlos tienen que fijarse que no haya tiradero de pluma, y ustedes mismos se van a dar cuenta cuando tomen al ave y le soplen. Si tienen los cañones de la pluma, es síntoma que todavía está mudando. Pero en cambio, si ya está completo, no le faltan plumas y no hay nada en las charolas, entonces el canario ya puede entrar en celo, ¿vale? Esas son las recomendaciones que yo les doy para encelar a sus canarios. Yo en este caso ya solamente les falta poco, entonces estoy vitaminando 3 semanas, una semana sí, una no y otra así. De esta manera los voy a poner a punto y voy a volver a hacer la prueba con las hembras. Les quería comentar, amigos, la solución que tuve para la hembra que puso en el alpiste. No hay otra, amigos. A veces no se puede contra la naturaleza, ¿no? Si la hembra quiso poner ahí, y por más que yo hice el intento, no no logré que pusiera en el nido y se echara, entonces, amigos, la solución fue ponerle los huevos a esta canaria, salgo del apuro, y la otra solución es cambiarlos de jaula. Por eso es que ahora están aquí. Si pueden ver, la hembra ahorita en el video, momentos antes, se metió al nido. Quiere decir que ya la siguiente postura me la va a poner en el nido. Esa es la solución, amigos. Si ustedes tienen ese problema de que la canaria les pone en el comedero, hagan eso, cambien. Ahora sí que si todos los tips que les di anterior, de poner el nido, de esperar a que pongan, porque no le pueden quitar la charola de golpe, amigos, porque si ustedes la retiran de golpe, lo que van a causar es que los huevos que ella vaya a poner se desperdicien, porque los va a poner en la charola y se van a romper. Entonces lo mejor es terminar, ahora sí, dejar que termine la canaria de poner, retiras los huevos diario y al terminar pones el nido y intentas que la canaria se vaya a echar, ¿no? Si no lo logras, pues necesitas tener a una nodriza, en este caso esta pajarita. Yo como la he aprovechado es lo bueno de criar ahora sí que las canarias al mismo tiempo, porque tienes oportunidad de resolver problemas que si no tuvieras la canaria, pues no podrías hacer nada, ¿no? A menos que tengas una incubadora, que también la tengo, pero es más trabajo, amigos, estar ahí revisando, aportando humedad, checando que no se te vaya a apagar, que esté poniendo la humedad y ahora sí que la temperatura correcta. Es más trabajo, ¿no? Y no termina ahí, porque tienes que embuchar a los pajaritos hasta que literal estén grandes. Es más fácil si tienes la nodriza, te quitas de problemas y dejas que ella los críe. Pues bien, amigos, ese es el video. Ahí se los dejo. Un saludo a todos. Miren, pueden ver, ahí está la pajarita que me puso en el alpiste y anda ahí en el nido. Entonces esperemos que no se repita lo mismo. Por eso es que cambié el comedero. Este tiene agua, este tiene semilla y este tiene pasta. De esa manera no me vuelva a pasar lo mismo. Ahí está la solución. Saludos, recuerden suscribirse al canal. Ahí estamos al pendiente. De momento estoy bloqueado en mis redes de Facebook, pero ahí andamos leyendo. Aunque no responda, amigos, mándenme mensaje. Los mensajes sí los puedo responder, pero comentarios, publicaciones, todos los grupos bloqueados. Entonces ahí les encargo que si pueden compartir mi contenido, se los voy a agradecer. En los grupos que ustedes encuentren un video que compartan, y yo ahí estoy al pendiente. Otra cosa, amigos, que quería comentarles, bueno, ese voy a hacer otro video mejor.
ahí los dejo ya porque ya se alargó el video. Miren, si pueden ver el Gloucester ya está cantando. Entonces les dejo, saludos, bye.